Buenos días, mi nombre es Isabela Mosquera Santiago. Y yo soy Laura Valentina Gutiérrez. Nosotras somos estudiantes del primer semestre de licenciatura en bilingüismo de la Universidad Tecnológica de Pereira y hoy vamos a discutir sobre las dos últimas sesiones que hemos tenido del curso de Antropología General. Sí, vamos a empezar comentando un poco sobre el texto de Sabater. Listo, la verdad es que es un texto bastante interesante, no solamente para analizarlo desde una mirada de un curso de antropología, sino teniendo muy en cuenta que la carrera es una licenciatura, viéndolo con los ojos de un educador, cuán importante es para nosotros entender el valor que tiene esto de la comunidad como educadora de un nuevo ser humano, de una vida que va a ser correspondiente con todos nosotros. Exactamente, o sea, realmente, como decía Isabela, no solamente se trata de verlo desde el tema de la antropología, sino sobre más a futuro, sobre lo que nosotros nos vamos a enfocar más, que es el tema de la licenciatura, el tema de comprender desde lo más básico lo que es el ser humano, ¿cierto? Claro, mira que hace mucho tiempo cuando por Caracol transmitieron la serie de un gran comediante y persona política del ámbito político colombiano que fue Jaime Garzón, mostraban cómo por varias razones terminó estudiando en un colegio normal que son para formar maestros docentes y las explicaciones que él daba de por qué ser maestro era el punto de cambio para la sociedad, de donde debían hacer realmente un cambio para una sociedad lastimada y bastante empobrecida como la colombiana, porque el hecho de ser maestro era más que enseñar argumentos o cosas sobre estructuras ya hechas, digo, español, matemáticas, inglés, más que enseñar eso era entrar dentro del corazón y dentro de la mente de alguien y cambiarlo para que sea lo que sea que vaya a hacer en su vida, sea un ser humano de bien, sea un ser humano de correlaciones respetuosas, de correlaciones sanas. Exacto, porque realmente estamos muy acostumbrados a lo sistemático, ¿cierto? Esto, para aprender español se necesita esto y esto y esto, para las matemáticas esto y esto, o sea, realmente está todo demasiado sistematizado y no nos centramos como en educar o entrar más allá dentro de cada estudiante, dentro de cada persona. Y hablando del más allá, de lo que está más adentro, de lo que realmente nos forma, Sabater en la primera página de su libro dice que cuál es el verdadero valor del ser humano, o sea, qué es lo que hace al ser humano dentro de ese ámbito de los valores, de las herramientas con las que yo voy a aportar a un círculo en el que me estoy moviendo, a un organismo vivo que es la sociedad. ¿Qué valores crees tú que sean los más importantes para un ser humano? Bueno, yo creo que en general todos los valores son necesarios, ¿cierto? Para un buen desarrollo correcto de la humanidad. No sé, quizás hay un valor que falta mucho en la sociedad hoy en día y es la empatía, ¿cierto? Ponerse en el lugar de la otra persona. Somos seres quizás muy individualistas, nos preocupamos mucho por nosotros mismos, por nuestro entorno, más no vamos más allá, no vamos a ponernos en el lugar de la otra persona, a ver cómo se sienten las demás personas, incluso ayudarlos en la situación por la que estén pasando. Claro, mira que de ahí nace una reflexión muy linda y es que como yo, como futura educadora, como futura cómplice del proceso de crecimiento de seres humanos, me voy a poner en el zapato de los demás. Pongamos un ejemplo básico. Colombia es un país con una brecha de la pobreza bastante alta, con un límite de hambruna también bastante alto. ¿Cómo espero yo, por ejemplo, como licenciada en bilingüismo, que mis alumnos me pongan atención al verbo to be si no desayunaron? ¿Cómo espero yo que mi alumno me preste atención a mí cuando está pensando en los problemas que vive en su casa? Y no lo puedo culpar tampoco, porque es eso, es sentir como educadora la empatía por esa persona, por ese pequeño ser humano que dentro de su cabeza de tan poco desarrollo tiene que lidiar con problemas tan grandes. Entonces, la empatía de verdad que es un valor bastante importante. Sí, es cierto. Y más para nosotros como educadores, o sea, lo deberíamos tener todos, pero más como educadores yo creo que es muy importante. Exacto, ponernos en el lugar del estudiante, como decías, es muy importante, porque realmente no sabemos por la situación que estén pasando y como educadores no deberíamos
fijarnos solamente en cómo nos están respondiendo a la hora de presentar un examen o a la hora de sustentarnos algo, sino en qué situación están ellos y por qué pueden tener dificultades a la hora de presentar exámenes, a la hora de sustentar un taller. O sea, realmente hay que entender más a profundidad la situación porque cada uno tiene situaciones diferentes. Claro, y dentro de una sociedad que los niños suelen ser muy esponjas, por decirlo de alguna manera, absorben todo lo que ven, todo lo que ven y todo lo que hace un niño en realidad. Menor de 8 o 10 años es réplica de lo que ha aprendido y de lo que le han enseñado que está bien o que está mal. Así que yo no puedo juzgar a un niño porque haga algo, porque es lo que ha aprendido. Y desaprender, si es difícil para nosotros, los un poco más grandes y con una mente más abierta, si es difícil desaprender para nosotros, para un niño mucho más. Entonces debo entender que ese pequeño ser humano depende de mí y yo también dependo de él para formar realmente lo que debe ser mi labor como persona. Es más, esto me recuerda mucho a otra parte del texto de Sabater que dice que el ser humano nace crudo. Sí, y mira que ahí él lo compara con nuestro primo más cercano, con los simios, con los chimpancés, bueno, con toda esa familia de los primates, sí. Que ellos nacen y a los días o a las horas ya tienen en su cabeza la información necesaria, que necesito agarrarme del pelo de mi mamá para que me llegue a todas partes, me cargue, y eso que ellos suelen ser dentro del reino animal unos de los más lentos en desarrollarse porque igual dependen mucho de sus comunidades para poder vivir, pero comparándolo con el ser humano, él también decía en una parte que el ser humano era muy, o sea, trataba de tardarse la mayor cantidad de tiempo posible en la parte más débil, pero que después se desarrollaba en una escala de tiempo inimaginable. O sea que a pesar de ese largo tiempo que pasábamos siendo muy dependientes, también nos desarrollábamos muy rápido. Pero entonces ahí me nace a mí una pregunta bastante interesante y es, ¿qué es ser dependiente? Porque yo todavía me considero muy dependiente porque yo sola no podría hacer ni la mitad de las cosas que hago. Es decir, yo no cultivo mi propia comida, para transporte necesito toda una sociedad que funcione, porque pues si no funciona el que hace las carreteras, la empresa que hace las carreteras, los que son las leyes de tránsito o quien me transporta, si no funciona todo un organismo de sociedad, yo como ser humano tampoco puedo vivir. Entonces, ¿hasta qué punto llega la dependencia? ¿Qué opinas de eso de la dependencia? Sí, no, yo creo que realmente todos dependemos de todos. Como decía Sisa, nosotros no cultivamos nuestro propio alimento, dependemos de las personas que lo hacen. Para el transporte dependemos de el que se levanta todos los días temprano a manejar una buseta, a manejar un megabús, a transportar a diferentes personas. O sea, realmente estamos en codependencia los unos de los otros. Nosotras si en algún momento llegamos a ser maestras, van a depender muchos alumnos de nosotros, de cómo nosotros les expliquemos el tema del que vamos pues, a hablar ese día. Y como decíamos antes, no solamente como lo que se trata de tecnicismos ni nada de eso, sino también de lo que es la vida, ¿cierto? Claro. De lo que es, por ejemplo, como hablábamos antes, la empatía, los valores y todas esas cosas. Y mira que ahí se crea como una relación bastante grande porque seres humanos, vidas que todavía no se han creado, porque puede que nosotros vayamos a ser maestras de niños que todavía no hayan nacido, o sea, que todavía no estén ni siquiera en planes, que sus padres todavía no se conozcan. Y ellos en un imaginario ya están dependiendo de nosotros. Exacto. Y no solo de nosotros, sino de los mismos maestros que estamos teniendo ahora en la universidad y de los que hemos tenido durante toda nuestra vida. Así que cómo es de grande y de funcional este organismo de sociedad, que vidas que todavía no se han creado dependen de muchas que ya se terminaron, pues porque varios de mis maestros de colegio ya están muertos o puede que mueran en el transcurso del tiempo en el que yo vaya a ejercer mi profesión y que vaya a estar inculcando las enseñanzas que yo ya tengo de ellos en nuevas vidas. Entonces, ¿cómo es de codependiente todo eso? Cómo cada pequeño cambio que hacemos nosotros y cada pequeño valor, cada pequeña frase, cada estímulo que le damos a una persona puede afectar a personas que nosotros jamás veremos a conocer. Exacto, es real.
sea, yo la verdad creo mucho en eso de que cualquier movimiento, cualquier pequeña cosa que hagamos acá va a tener ¿cómo decirlo? Va a tener un factor en algún otro lugar. O sea, realmente todo está conectado. Sí, y mira que de eso de que todo está conectado, Sabater también en una parte del texto habla de que, por ejemplo, comparándonos con los primates, ellos replican las acciones que hacen los más grandes de la tribu, los mayores, porque creen que así deben de hacerlo. Pero cuántas cosas que replicamos nosotros y que replican las generaciones jóvenes que nacen, las hacemos realmente fue porque nos las inculcaron a la fuerza. Cómo el cambio de nuestro chip, ahora hablándolo, pues la generación Z ha sido realmente muy controversial en muchos temas, identidades de género, sexualidades, igualdad de género, cómo ese cambio en nuestro chip de un poco de revolución hizo tantos cambios en tan poco tiempo, porque si lo vemos en los últimos 50 años, los avances que hemos tenido en cuestiones de equidad, de inclusión social, de inclusión racial, religiosa, este tipo de cosas. Del valor de la mujer. Del valor de la mujer, todo ese tipo de cambios que hemos tenido en los últimos 50 años, anteriormente se hubieran demorado 200 años, pero es porque tenemos un pequeño chip que una generación inculcó en nosotros de cambio, de pronto no tienen que aguantarse eso, y cómo lo interiorizamos tanto que ahora es realmente toda una generación que está luchando por cosas muy necesarias, que van a crear un avance en una sociedad de la que todavía no conocemos nada, o sea, en una sociedad que apenas está incubándose. Exacto, o sea, realmente siempre ha habido alguien que ha marcado en la historia un antes y un después. En el derecho a la mujer, en el derecho al voto, en el racismo, o sea, realmente siempre ha habido alguien que ha cambiado la historia, ¿cierto? Yo siento que ahora con lo de la generación Z se ha cambiado muchísimo la historia, se han empezado a incluir en la sociedad personas que antes se apartaban simplemente por su creencia, por su forma de ser, de desarrollarse, por su orientación sexual incluso. Entonces realmente ese cambio en el chip es muy importante, ¿cierto? Tenemos que aprender sobre todo a aceptarnos tal y como somos y a poder convivir en sociedad con los diferentes estigmas que hay. Y de ahí también entonces nos podemos volver a la primera pregunta, y es, dependiendo del tiempo en el que vivamos, las cosas como seres humanos que nos hacen humanos nos han definido de forma muy diferente, porque si nos vamos a hace, no sé, 500, 600 años, la forma en la que se describía un ser humano era diferente, y si nos vamos mucho más atrás, pues peor, porque las mujeres o las personas racializadas no eran consideradas personas, las personas nativas indígenas o los negros no eran considerados personas. Mira que dentro del feminismo, bueno, poco que he podido leer, que he tenido la oportunidad de aprender de mujeres muy inteligentes y muy pilosas y muy estudiosas, es que antes se referían a las mujeres con un término que era hembra humana. O sea, se decía el hombre y la hembra humana. En los tratados médicos, en lo poco que se incluía dentro de la política o dentro de la religión, era hombre y hembra humana. Y como ese cambio que en algún momento se produjo dentro del lenguaje primero, dentro de la forma de pensar, nos ha traído hasta ahora, que estamos nosotras, mujeres ambas, estudiando en una universidad. Incluso tampoco nos tenemos que ir muy lejos en el tiempo, donde llegamos a hablar de lo que pasó en el holocausto nazi, con el tema de los judíos, como para los alemanes los judíos eran considerados animales, no eran personas, hasta el punto de incluso fabricar botones para las chaquetas de los comandantes, de los propios huesos de esos humanos, porque realmente eran humanos. Sí, mira que hay un libro bastante lindo que se llama La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger, que ella es una sobreviviente de los campos de concentración nazis. Ella estuvo en Auschwitz precisamente, y hay una parte del libro que la verdad a mí me marcó bastante, y es un momento en el que ella la están transportando de un campo de concentración a otro y pasan por un lugar donde hay varios niños alemanes
Entonces a ellos los llevaban no dentro de los trenes llevaban carga de comida o de ropa, o sea, los consideraban ellos menos que la comida y que la ropa. Los llevaban encima de los trenes recibiendo la nieve, porque justamente los transportaron en invierno. Y ella era una niña, cuando eso ella dice que tenía probablemente 11 o 12 años. Y pasaba por un campo donde había más niños y los niños le escupían al tren donde ella iba y les gritaban ratas y bueno, muchas palabras muy hirientes para ella. Pero dentro de su libro ella explica que en realidad lo que ella pensaba en ese momento era qué tan mal están los adultos que le enseñaron a estos niños a odiarme. Y ella es muy particular su historia porque ella viajaba con su hermana. Pero entonces su hermana sí era una persona que solía estar más llena de sensaciones tristes, de odios y de resentimientos, con toda la razón también obviamente. Pero entonces la hermana los insultaba, obviamente le pegaban y pues tenía varios castigos por eso, pero ella los insultaba. Pero Edith, la autora del libro, decía que ella no era capaz de insultarlos porque ella sabía que ellos eran víctimas, que ellos eran mismas víctimas como ella, que ellos eran víctimas de unos adultos con la cabeza dañada que les habían inculcado esas ideas. Entonces ahí vuelve, es muy importante nuestro valor como personas, de en qué ideas estamos inculcando en los demás y hasta dónde es sano que los adultos o qué tipo de adultos estén inculcándole las ideas a los niños. Exacto. Incluso también basándome no sé si has leído o has visto la película del niño con el pijama de rayas. Ese niño es cierto que creció en una familia que también le inculcó de cierto modo ese odio a los judíos o ese mismo resentimiento, pero podemos ver que eso era una persona de cambio, era una persona diferente, porque a pesar de que en su entorno en el que vivía se escuchaba todo el tiempo eso, él conoció a un niño y vemos la ingenuidad de los niños, ¿cierto? Que solamente por conocerlo, porque le hacía compañía, porque era un amigo más, terminó dentro del campo de concentración y muriendo, ¿cierto? Y dentro de esa misma película, mira que hay algo muy interesante con el valor de un docente, de un educador, y es que el niño le gustaba ir a la escuela, pero cuando se va a vivir una parte de la película, para contextualizar, el niño se va a vivir cerca de un campo de concentración porque su papá era un alto mando militar nazi, así que debía vivir allá un tiempo. Pues como era lejos de la civilización, le llevaban un maestro aparte a él, pero era un maestro, lógicamente por el contexto de la película, completamente nazi, y lo hacía leer libros de odio, libros que propagaban este tipo de ideas. Pero entonces, ¿hasta dónde está ese valor? ¿Cuánto debía ese niño tener de fuerte su mentalidad y sus valores para no querer acercarse a eso? Porque durante la película también vemos que él tiene una hermana, y la hermana sí sufre un cambio bastante fuerte por la influencia que hace esa educación en ella, por la influencia de lo que ve y de lo que le han dicho que es correcto. O sea, hasta dónde debemos enseñar no solamente lo que nosotros creemos que es correcto, sino enseñar a los niños a que deben cuestionarse. Es más, eso lo menciona Sabater en su escrito, que la verdadera educación no se trata de enseñar cosas específicas, sino es enseñar mejor el cuestionamiento. Enseñar a pensar, a aprender sobre lo que se piensa realmente. O sea, no es, como decíamos, en los tecnicismos, como decíamos, realmente el tema en cuestión, no, o sea, tenemos que entrar más adentro en el pensamiento de las personas, ¿cierto? Bueno, y nos hemos ido muy lejos, pero entrando en un contexto colombiano, ¿cuántas de las masacres que han sucedido en Colombia realmente conocemos nosotros como estudiantes? Realmente entendemos, porque no solamente de conocer, es de entender. ¿Cuánto del contexto que tiene nuestro país entendemos? Lo tenemos solamente interiorizado. nos dejamos guiar por lo que nos dicen los demás, por lo que nos cuentan las otras personas, incluso generamos odio solamente por lo que escuchamos, pero ¿cuánto entendemos nosotros por nosotros mismos? Esa es la pregunta. ¿Qué tan importante es que nosotros aprendamos a cuestionar todo lo que se nos da? No solamente lo bueno, sino también lo malo y lo que esté entre la mitad de eso y lo que no entendamos. Cuestionarnos hasta lo que no entendemos. ¿Por qué no lo entiendo y qué puedo hacer para que este tema me quede más claro? Y me quede más claro
que me funcione para algo, que puedo yo aprender para enseñar, que puedo yo aprender para cambiar, que voy a hacer también con el conocimiento que tengo. Hay un dicho muy lindo que dice que los profesores son mejores que los médicos. Creo, pues no estoy de acuerdo con eso. Pues no creo que deberíamos poner cuestión de valor, pero bueno, es un dicho que decían colegas docentes de mi mamá, que los profesores son mejores que los médicos porque los médicos pueden operar un corazón abierto, pero los maestros sin abrir a nadie pueden entrar a un corazón. Siempre decían eso y a mí me parece muy bonito, muy lindo. En realidad fue una de las cosas que en primer lugar me enamoró de la docencia, y es que de verdad, o sea, es muy cierto, porque pensándolo bien, nosotros hemos pasado y vamos a pasar más de la mitad de nuestra vida educándonos, y más esos años que son tan fundamentales. Es fundamental tener a una persona, a un ente de referencia, que sea válido de referencia, o sea, que sea de verdad. Mira que hace poco encontraron en el Parque de Providencia, acá en Pereira, a un muchacho teniendo comportamientos inadecuados en frente de un grupo de niñas. Pues Colombia, que suele ser tan violento, lo cogieron y le dieron una pela y le sacaron de la billetera los documentos para identificarlo y le sacaron carnet de la tecnológica, y era profesor de una licenciatura, bueno, estudiante de una licenciatura. O sea, estamos realmente entendiendo que alguien que está estudiando para ser maestro estaba teniendo comportamientos inadecuados en frente de niños. ¿Hasta qué punto los educamos realmente para que tengan el valor de aceptar que no pueden trabajar con niños? Exactamente. ¿A qué manos le estamos dejando el futuro? O sea, realmente es muy importante saber y entender que un profesor no solamente va a clase a dar su tema, a dar lo que toca cada día. Un profesor va a marcar a un alumno realmente por su forma de actuar, por su comportamiento y posiblemente por la forma que tiene él de tratar al alumno. O sea, realmente es muy probable que muchas de las cosas que aprendamos en algún momento se nos olviden, ¿cierto? Obviamente va a haber muchas otras que afiancemos más, pero realmente nosotros vamos a recordar a un maestro es por la forma en la que él se comportó con nosotros. Larry Sabater decía que en una de la parte del escrito que leímos, que la vocación del ser humano es lo que encuentra en compartir, que ahí se encuentra el valor de la vocación del ser humano. Entonces, bueno, hemos estado hablando mucho desde el contexto de un maestro, un licenciado, pero pongámoslo en un contexto de sociedad. El niño no solamente aprende lo que ve de su maestro, de sus padres, sino también del contexto social que lo rodea, sus vecinos, sus amigos, los papás de sus amigos, los compañeros. Entonces, es una esponja que está absorbiendo cosas de muchas partes, que tiene muchos estímulos de información. ¿Qué tanto estamos filtrando esos estímulos desde ya para realmente sentir cambios en nuestro mañana? Por ejemplo, los niños que crecen ahora, que estaban un poco jóvenes, un poco niños todavía, no sé, 7, 8 años, cuando sucedió el paro nacional de este año, ¿qué van a creer? ¿Cómo van a crecer esos niños teniendo una conciencia política? ¿Cómo afectó ese evento en específico a esos niños? Pero no solamente el evento, sino la forma en la que les fue presentado el evento. Porque van a haber muchas familias que estuvieron de acuerdo y muchas familias que no estuvieron de acuerdo y que van a hablar del tema de maneras diferentes. Es como esa manera en la que la familia se relaciona y habla en frente de un niño lo afecta a él en su forma de pensar a futuro, en su forma de votar a futuro, en su pensamiento político a futuro, en sus cuestiones, en sus lineamientos de derechos a un futuro. Y cómo, hasta qué punto deberíamos nosotros, los adultos, filtrar la información que dejamos que los niños reciban. Hasta qué punto deberíamos influenciar la forma en la que los niños piensan. Hasta qué punto deberíamos dejarlos crear su propio pensamiento político. Exactamente.
O sea, realmente es muy importante que ellos sean independientes en ese sentido. Como decíamos ahora, somos muy codependientes los unos de los otros, pero hay cosas y casos en los que debemos aprender a aislar y a aislar nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Claro, porque hay una diferencia bastante grande entre ser dependientes de forma de sociedad, de que yo dependo de que alguien cultive la comida para poder comérmela, que yo dependo de alguien que cosa para poder vestirme, que yo dependo de alguien que transporte para poder moverme, ajá, hasta que, o sea, es una diferencia muy grande que yo dependa en sociedad, como dependemos todos. A depender de pensamiento. A depender de pensamiento. Entonces hay diferentes formas de depender y eso es un tema bastante interesante. Como la comunidad en donde vivo y la sociedad en la cual yo convivo con los demás puede influenciar en muchas cosas y hasta qué punto voy a dejar yo que la una influya con la otra. Hasta qué punto voy a dejar yo que en mi dependencia de mi maestro deje que influya mi pensamiento. Hasta qué punto voy a filtrar yo lo que realmente quiero. Entonces ahí entra el valor de un buen maestro. Un buen maestro jamás enseña con una verdad absoluta. Yo siempre he dicho que uno nunca puede decir siempre y tampoco nunca. Realmente esas son dos palabras que no deben existir en el vocabulario. O sea, ni siempre, siempre, ni nunca, nunca. Realmente es lo de cada quien, ¿cierto? Claro, y mira que hay una palabra que a mí me cambió la vida entender, porque pues la escucho todo el tiempo, pero entenderla es un cambio real, es la palabra contexto. Es muy difícil entenderla, porque digamos en el caso del robo, ¿hasta qué punto entiendo yo que alguien que pase necesidad robe? ¿Y hasta qué punto entiendo yo que alguien que es poderoso y político y con un peso muy importante en la sociedad y que de por sí ya tiene una posición de élite robe? ¿Hasta qué punto yo voy a comparar los dos casos o los voy a mirar con los mismos ojos? Porque viéndolos en retrospectiva es robo. Pero ¿cuál en realidad le está haciendo más daño a la sociedad? ¿O cuál está provocando el otro? Y no se trata de justificar ninguno, pero entender el contexto en el que suceden las cosas es algo bastante, bastante fuerte. Y es muy importante. Claro, y como sociedad, el valor de la empatía que mencionábamos ahora al principio con lo del texto, viene muy conectado con el valor del contexto. Porque para mí es importante entender la situación en la que se encuentran los demás, el contexto en el que actúan y por qué actúan. Entonces ahí se juntan los dos, el contexto y la empatía, que llegan a ser pilares fundamentales para tomar cualquier decisión válida, aunque hay varias decisiones válidas, pero no solo válida, sino también consciente. Porque eso también es algo que nos falta mucho. Sí. Conciencia, hasta qué punto salimos a hacer algo porque somos conscientes de lo que estamos haciendo o lo hacemos porque tocó, porque, por ejemplo, hace poco escuchaba una charla de alguien que decía, bueno, la gente nace porque nace, come porque come, estudia porque hay que estudiar, termina la carrera pues porque hay que terminarla, se casa, tiene hijos pues porque es lo que le sigue. Ciclo de vida, eso, básicamente. Entonces, si yo realmente le enseño a las nuevas generaciones a que se cuestionen, ¿hasta dónde podemos llegar? O sea, si con el poco cuestionamiento que hemos tenido nosotros hemos llegado a este punto en el que los derechos son un poco más equivalentes, en el que, aunque no se han alcanzado brechas equitativas, hay unos avances muy grandes. Si yo inculco realmente el valor de la duda y del cuestionamiento y de no dar nada por sentado y de pelear por lo que me pertenece y por lo que siento que es justo, ¿hasta qué punto podríamos llegar? O sea, ¿a qué sociedad tan avanzada podríamos llegar? Exacto. No, sí, la verdad es muy importante, como decíamos, el tema de la conciencia, el tema de la empatía, todos estos temas, todos estos valores, porque realmente son valores, son importantes para la sociedad, ¿cierto? Claro, y con respecto a lo que estábamos viendo dentro de las sesiones que discutíamos de los asentamientos y de las civilizaciones y de las sociedades, qué tan importante fue también ese paso de que como sociedad entendiéramos que debemos ser circulares, que debemos ser en colaboración sociedades siempre, que el maestro depende del alumno, pero el alumno depende del padre y el padre depende de su estudiante, igual de su hijo, y ellos dependen de otro ciclo más grande y de otro más grande y otro más grande y otro más grande, y hasta qué punto eso nos ha llevado a tener la civilización que tenemos hoy en día. Bueno, yo creo que hasta aquí ha sido
Sí, nuestra charla, nuestra reflexión. nuestras reflexiones. De ahí aquí nacen, la verdad, bastantes preguntas que nos gustaría Sí, seguir. de verdad, bastantes cuestionamientos. O sea, desde el simple hecho de una pregunta que nos hemos hecho la humanidad, que es ¿cuál es nuestro real objetivo acá en la Tierra, cierto? ¿Qué realmente es lo que, cuál es el plan o qué es lo que tengo que hacer yo acá? Porque yo creo que todos estamos aquí y queremos marcar, o sea, sí, queremos ser personas que queden en la historia, que realmente hayan llegado aquí con un propósito, ¿cierto? Claro. Y pues quizás no a nivel global o ser reconocidos mundialmente, pero por lo menos que nos recuerden, en nuestro caso, por ejemplo, los alumnos. Claro, y con marcar la vida positivamente de un alumno es ganancia. Exactamente. O sea, desde que usted haga algo positivo en la vida de alguien, ganó. Claro, y entenderlo, la verdad, desde lo que hemos podido estudiar en el curso de antropología, que comenzamos viéndolo el corte pasado, desde sus inicios, el ser humano, desde que se desarrolló el proceso de la evolución y todo eso, entendiendo la sociedad, entendiendo al ser humano desde ese punto, creo que se nos hace más fácil a nosotros como educadores abrir una ventana a la compasión, a la sensibilidad por el otro, que es igual a mí, pero que no tiene las mismas condiciones que yo, que no está en el mismo contexto que yo y porque por lo mismo debo sentir empatía. Exactamente. Como decían en el libro de... ¿Cómo era? En el libro de Sabater, sí. No es lo mismo procesar información que comprender significados. Claro. Es completamente diferente. Claro, porque imagínate que a mí me digan, bueno, la masacre del Salado sucedió en un pueblo llamado El Salado, murieron muchas personas. Sabemos lo que fue la masacre del Salado, cuándo sucedió y cuántos murieron, pero ¿realmente estamos entendiendo lo que significa eso? Estamos entendiendo por qué se produce, estamos entendiendo por qué Colombia es un país lastimado, estamos entendiendo por qué esa masacre o por qué otra o por qué tantas masacres se producen. Es más, en Colombia pasa algo muy raro, es que tenemos muy normalizada la muerte. O sea, para nadie es sorpresa coger el periódico todos los días y que hayan muerto, no sé. Que pasa el que hubo continuamente, Muertos. muerto en yo no sé dónde, lo que pasó en yo no sé qué. Realmente es algo que tenemos tan afianzado, que hace tan parte de nuestra sociedad, que realmente no es algo que nos sorprenda. Y da miedo. Da miedo que tengamos la muerte tan normalizada, porque no es normal. No es normal, o sea, no es normal que maten a alguien por defender algo que piensa o por defender sus sueños, no es normal. Y lo tenemos muy normalizado, porque un titular acá de que han matado 700 líderes sociales es como, bueno, lo que suele pasar, pero entendiendo el contexto, ¿qué sería ese titular en, no sé, en un país del primer mundo, en un país desarrollado? ¿Qué sería ese titular? ¿Qué causaría ese titular? ¿Y qué causa en nosotros? Porque en la mayoría causa indiferencia. Y es miedoso que cause indiferencia porque habla mucho del contexto con el que nos hemos criado. Es cierto. Y crecer con padres que también estuvieron lastimados por una época dura de la violencia colombiana nos hace también entender que tengamos la muerte normalizada. Pero entonces, como nos enseñaron a cuestionarnos, yo me voy a cuestionar y voy a decir, bueno, yo tengo esto normalizado, pero a lo mejor y no es normal. A lo mejor y no es lo que debo aceptar. Entonces debo cambiarlo. Debo ser, como decía yo hace un momento, debemos ser ese cambio, ese punto en el que ya no es más las cosas así, sino que van a ser diferentes. Debemos empezar a inculcar ese cambio. Claro, y lo que hablábamos también al principio, de que creemos y somos fieles seguidoras de la idea de que el cambio se debe hacer desde adentro. Así que por eso mismo la docencia juega un papel tan importante. Porque si yo quiero cambiar a alguien, qué mejor forma de hacerlo que enseñándole a cuestionarme hasta a mí. Exactamente. Listo, fueron entonces, pues, muy buenas las realmente reflexiones. fueron reflexiones muy profundas, reflexiones que nos dejan también muchas preguntas, ¿cierto? Y que nos siguen impulsando a una mejora, a realmente pensar si realmente es correcta la manera en la que estamos haciendo las cosas y cómo podemos mejorarlas. Y cómo podemos ser nosotras agente de cambio, que es lo que realmente queremos ser, y que con el curso de antropología hemos entendido un poco mejor cómo poder llevar el camino del cambio hacia las nuevas generaciones. Exactamente. Muchas gracias.